Muy bien, continuamos en el programa, lo habíamos anunciado, el expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, está con nosotros. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. Buenas noches. Es inevitable tocar el tema de la decisión de la Corte Suprema sobre el indulto a Alberto Fujimori. ¿Cuáles son sus primeros comentarios, por favor? Bueno, he conocido de manera preliminar los alcances de esta decisión que ya había sido anunciada, se iba a emitir en estos días. Y bueno, se ratifica la de primera instancia. La Corte Suprema de esa manera cumple con el requerimiento que había formulado la Corte Interamericana en torno a la validez del indulto concedido. En ambas instancias se ha declarado que el indulto adolece de cuestionamientos de forma y de fondo y en ese sentido declara su nulidad. No tiene usted ningún comentario adicional porque decían que esto tendría que verse de otra manera y que el Poder Judicial, que la decisión de la Corte, de acuerdo a la defensa de Fujimori, no suponía una revisión en el Poder Judicial, sino una acción de habeas corpus en el Tribunal Constitucional. Otra manera de analizar la decisión del presidente Kuczynski, en tanto una gracia presidencial que es una atribución suya. ¿Usted considera que sí ha sido competente el papel de la justicia? Creo que la Corte Suprema asumió la competencia y no fue cuestionada en su oportunidad. Este planteamiento que ha surgido al interior del debate del caso no fue pues formulado en la oportunidad, en la ocasión pertinente. Si yo entiendo que una instancia que va a conocer un caso no es competente, debo de declarar esa incompetencia, debo solicitar su apartamiento. Eso nunca ocurrió. Entonces eso legitima la intervención del Poder Judicial. Cuando no se plantea una nulidad en su oportunidad, se está aceptando, se está admitiendo la competencia. De acuerdo. También tengo que preguntarle por esta decisión de la sala que preside el juez César Saguanay, que ha declarado improcedente el recurso de nulidad a la recusación contra Richard Concepción Carhuancho. La segunda sala penal de apelaciones nacional ha declarado improcedente este recurso presentado por el fiscal Rafael Vela. Y con esta decisión, el caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori sería visto por otro juez. Y muchos dicen que sería un juez y que lo más probable es que el fujimorismo mueva aquí los tentáculos que podría manejar dentro del sistema de justicia para que sea un juez favorable a los intereses de Fuerza Popular. Bueno, en ese ámbito le voy a pedir me dispense de emitir una opinión, dado que como es un caso que se encuentra en trámite, yo presido actualmente una sala penal de la Corte Suprema. Hay un riesgo de que podamos nosotros llegar a conocer en algún momento incidencias o aspectos vinculados a este proceso. Por ende, yo estaría faltando al deber ético de no adelantar opinión en casos... ¿Le puedo pedir una opinión sobre la forma de actuar y el desempeño de Richard Concepción Carhuancho? Bueno, yo puedo emitir una opinión en el sentido de que es un magistrado que en las actuaciones que ha tenido, en los casos que han sido públicos a través de los medios de comunicación, del propio canal del Poder Judicial, ha mostrado bastante solvencia y administrado las formas que los procedimientos establecen, es lo que podría decir. ¿Usted diría que es parcial en sus decisiones o que es un juez imparcial? Bueno, es un tema que ya está ligado a la particularidad de un caso y al interés de las partes concernidas en él, por lo cual no es tampoco prudente de mi parte emitir una opinión al respecto. Claro, ¿se consideraría que está a favor o en contra? Obviamente, y con la experiencia, creo que ahora lo ocurrido en este caso pone el acento en la necesidad de que los jueces tengan mucho tino al momento de emitir una opinión, sobre todo pública, más cuando ésta está conectada con casos que son de su conocimiento. De acuerdo. El Poder Judicial hoy garantiza que los procesos que se están llevando a cabo en el marco de la investigación del caso Lavallato van a ser tratados con corrección, con imparcialidad. ¿Hay garantías en el sistema de justicia, en el Poder Judicial que usted ha presidido? El Poder Judicial tiene sus procedimientos y tiene sus controles. Las garantías las dan esos controles y el ejercicio diáfano y transparente de los jueces. Pero además de ello está justamente el control externo,
que muy bien puede ser ejercido desde las partes, desde los órganos superiores o desde la comunidad en general. El Poder Judicial tiene un mandato constitucional que implica resolver con neutralidad, resolver con transparencia y con sentido de oportunidad las causas que le son de conocimiento. Yo lo sé, pero mi pregunta iba a una situación que le tocó enfrentar cuando se presentaron los cuestionamientos con el doctor Duberlí Rodríguez. El doctor Duberlí Rodríguez dio un paso al costado ante cualquier suspicacia, una acción que mucha gente aplaudió en su momento, dijo que era hidalga, era lo correcto, lo que correspondía, e incluso se comparó con la manera en que el doctor Chávarri más bien se atornilló al cargo de fiscal de la Nación. Usted asume y usted inicia una reforma en el Poder Judicial. ¿Usted cree que esa reforma ha concluido y que hoy están las garantías, o que estamos en un camino que va a ir de la mano, por ejemplo, con la aplicación de la ley que se ha aprobado para la implementación de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, en primer lugar, como se adelantó en varias ocasiones de mi gestión, el proceso es un proceso largo, es un proceso que requiere abarcar varios aspectos y, en lo esencial, lo que sí se colocaron las bases para que hayan mejores controles, haya una evaluación del nivel de tratamiento óptimo que deben darse a los procesos, y eso es lo que está en marcha. De ello, claro está, la Junta Nacional de Justicia es una parte componente de esta gran reforma. Lo que es de esperar es que el trabajo que realice esta Junta permita captar, permita seleccionar magistrados que garanticen una administración de justicia transparente, justa y, sobre todo, que responda a las características de cada caso. Los temas legales suelen ser complicados, sobre todo la estructura del Poder Judicial, la estructura del Ministerio Público, el papel que cumpliría esta Junta, el papel que desempeñó el Consejo Nacional de la Magistratura. Si no estallaba el escándalo de los audios, probablemente muchos ciudadanos no hubiesen comprendido la importancia que tenía un Consejo Nacional de la Magistratura en su momento. Es decir, ese lugar donde se filtra la calidad de magistrados que van a luego desempeñarse como fiscales y como jueces. El proyecto que ha aprobado el Congreso de la República y el día de ayer ha sido remitido para su aprobación y su firma en el Ejecutivo por parte del presidente, ¿es algo que a usted lo deje satisfecho? ¿Está satisfecho con lo que el Congreso ha hecho? ¿Usted siente que es un paso adelante, que no se va a repetir el tema de los audios, o que por lo menos podría poner candados para que una nueva situación como la de Inostroza, Ríos y compañía no se vuelva a repetir? Mucho dependerá de la operatividad. La norma aprobada ha mejorado, diríamos, los proyectos inicialmente conocidos, tanto el del Ejecutivo como el de las comisiones de Constitución y de Justicia, pero finalmente el resultado muestra todavía que hay muchos aspectos por desarrollar. Algo que a mí me preocupa particularmente es la organización interna de esta Junta. ¿Por qué? Porque la tarea que se le viene por delante tiene varios aspectos que cubrir, varios procedimientos que realizar, y el marco normativo general que plantea esta ley no alcanza a cubrir. Esto es, se requieren normas de desarrollo que ya instalada la Junta deberá de elaborar y poder aplicar debidamente. Algo que es muy importante es cómo va a actuar la Junta. Si la Junta quiere hacer todo lo que el artículo 2 de esta ley le propone de manera simultánea, mi concepto es que va a fracasar, mi concepto es que va a colapsar. La Junta tiene que organizar un trabajo de manera paulatina. Primera tarea que debe de hacer es justamente revisar esos nombramientos, esas ratificaciones que han sido objeto de cuestionamiento y que fueron dadas por el Consejo Nacional. Los nombramientos del Consejo Nacional de la Magistratura que todavía no se tocan, claro, y que por lo tanto mantiene en sus cargos a ciertos fiscales y a ciertos jueces. Esa es la primera tarea que debe cumplir. ¿A eso se refería usted cuando dijo que todavía en el Poder Judicial hay malos jueces? Completamente.
Ese y otros aspectos han sido consecuencia de esa inercia que hemos transitado. ¿Cuáles Por otros ende, aspectos, además de la inercia? Sí, lo que le digo, la primera opción es que la Junta tiene, en primer Olvídate lugar, de recargar para siempre. Llegó Freemium de tu... a diferentes procedimientos de ratificación, de nombramiento. En segundo lugar, debe proceder a la aplicación disciplinaria de las medidas de destitución. Hay un embalse de medidas de destitución y debe ser ese el segundo paso, antes de ingresar a las otras tareas. Por ende, el cómo organice su trabajo. Primero, desarrollar este procedimiento de validación o de anulación de nombramientos y ratificaciones cuestionados. Segundo, resolver las destituciones que han sido remitidas al Consejo Nacional de la Magistratura en este periodo de tránsito y luego a partir de ello empezar con los nombramientos. Estamos hablando de tiempos, estamos hablando de periodos que, como decía, no pueden mezclarse, no pueden hacerse a la vez. A la vez. He leído hasta 2 análisis cuantitativos de lo que tendría que hacer la Junta para poder organizar y poner al día, si se quiere, el estado de cosas. Y eso no se va a hacer pues de manera simultánea, porque sencillamente no va a poder rendir, se va a desgastar la Junta. Y algo que es más importante, si hay malos jueces, permítame la repregunta, si usted sabe que hay malos jueces, ¿por qué hoy no opera un mecanismo de control interno, aun cuando no haya Junta? Es decir, ¿por qué no adelantarnos, investigar, denunciar los casos y ayudar de pronto al trabajo, contribuir con esa carga que va a tener que asumir la Junta cuando entre en funciones? Eso se hizo y se hace en la medida en que todavía la Oficina de Control de la Magistratura para el Poder Judicial sigue operando. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que también tiene competencia en línea de apelación de suspensiones, y la Presidencia, que tiene que remitir al Consejo Nacional de la Magistratura desactivado los pedidos de destitución. Eso existe. Lo que no se logró obtener, y eso es lo que nosotros requerimos, incluso con un proyecto de ley, es que la Sala Plena de la Corte Suprema pudiera alcanzar a desarrollar una facultad extraordinaria y transitoria, de poder justamente no solo adelantar esos procedimientos, sino resolverlo, separar, cuando menos transitoriamente. ¿De qué depende eso? Eso dependía del Congreso, pidió una ley al respecto. Hubo una iniciativa legislativa, nunca se adoptó. Tampoco tenemos... Una iniciativa del Poder Judicial que el Congreso no aprobó. Exactamente. ¿Hubo ahí una intención de prolongar el tiempo para expectorar a los malos jueces, para retirar a los malos jueces, Lo que diría yo usted? conozco del desarrollo... ¿Nuevamente una intervención política en la administración de justicia? Bueno, lo que yo conozco únicamente es que las comisiones, solo la de justicia trató el tema y llegó a colocarlo en una de sus propuestas de esta Superintendencia Nacional de Integridad y Control. ¿Qué pasó con Constitución que lidera Rosa Bartra? Bueno, no, el tema ahí no fue tratado, al menos donde yo conozco no fue tratado. La otra comisión sí lo abordó en ese proyecto y aparecía considerado. Es más, en el proyecto que se planteó para declarar en emergencia el Ministerio Público en la crisis que tuvieron, apareció una norma similar a la que nosotros habíamos planteado. Eso ha demorado, eso ha embalsado que los procedimientos de destitución se hayan materializado. Hay intereses políticos que no quieren que se haga una reforma y una purga de los malos elementos en el Poder Judicial y en la Fiscalía. A nosotros nos preocupa que los procedimientos no se adelantaron a ese nivel. Ahora, por ende, incido, esta Junta Nacional de Justicia, la segunda tarea que debe de cubrir es resolver la separación de estos magistrados o fiscales que tuvieron ese pedido de destitución. Eso es la prioridad. La Junta, además, decíamos, debe también de perfilar mejor al futuro integrante de la misma. La comisión especial que tiene que elegir a los integrantes de la Junta todavía no ha desarrollado un perfil definido, pero hay que tener claro que debe tratarse de personas que ofrezcan las garantías a la ciudadanía, a las instituciones, de tener no solamente capacidad técnica, no solamente tener
una conducta ética probada y objetivable, sino que estén a la altura de generar una expectativa ciudadana. Eso es lo más importante. Si ese prestigio, ese respaldo social no se alcanza, la Junta puede debilitarse y estar sujeta a las coyunturas que estamos conociendo a través del país. Por ende, es muy importante cómo se organice esta etapa de tránsito. Y allí donde, reitero, es importante también que las instituciones involucradas participen de manera más activa del proyecto y de las propuestas que hizo el Poder Judicial en torno a esta ley ¿Cuánto aprobada. se recogió? Muy poco, casi nada. ¿Ningunearon al Poder Judicial? Yo diría que sí, completamente. En el Congreso. Yo creo que sí. No sé, las cosas más trascendentes para nosotros, el tema de la selección de magistrados a partir de un fortalecimiento de la Academia de la Magistratura. Pero ¿cómo se puede ningunear al Poder Judicial cuando se va a legislar para el Poder Judicial? Ese es el gran problema. Se lo cuento como una experiencia personal. Yo estuve en las primeras discusiones y estuve 4 horas en una comisión, 2 en otra, para que a fin de cuentas las cosas que se resolvieron no tuvieron siquiera mínimamente relación con lo que nosotros ¿Cuál era la más importante que no se Sobre todo la discusión de la ratificación, la discusión sobre la ratificación. ¿El periodo para la ratificación tenía que ver con el tiempo? Fundamentalmente, y el modo. Y segundo, el hecho también de esta evaluación de desempeño que va a tener que llevarse a cabo conjuntamente con la Academia de la Magistratura y que va a generar una situación de incertidumbre, de inestabilidad institucional. Eso tiene también que meditarse de manera que sea un procedimiento sumamente ágil. ¿De quién fue la idea de la militancia partidaria de los magistrados y la licencia? Eso no lo conocemos en detalle, pero está allí y es un error completo. Eso no nació evidentemente del Poder Judicial, de eso manera. Fue iniciativa propia del Parlamento. Y nosotros entendemos que es uno de los defectos más notorios de la norma. No podemos exigir que la población... ¿Sabe si eso se ha conservado en el proyecto que se ha enviado al Ejecutivo? ¿El presidente debería entonces observar? Porque yo considero que ese es un punto donde hay coincidencia de muchos sectores de que debilita la posible credibilidad de los integrantes. Claro, pero hay quienes dicen el presidente debería aprobarla, finalmente firmarla y luego se corrige en el camino. Pero ya sabemos lo que sucede en el Perú. Corregir en el camino me quitó usted la palabra. Claro, es casi no corregir. Entonces, ¿por qué no tomar la decisión o por qué no hacer el pedido expreso para que el presidente mañana diga, bueno, esto no es posible, esto no puede proceder y estos son los elementos por los cuales no se puede firmar? Un aspecto muy importante, al margen de ello, y el procedimiento que usted señala, yo lo avalo, es el hecho de que hay una propuesta en el Congreso, sostenida por el congresista Gino Costa, para permitir un proceso de nombramiento que involucre directamente a la Academia de la Magistratura. Si ve usted el artículo 2 de la ley, la Junta tiene un volumen de facultades y funciones que la van a agotar, la van a hacer colapsar. Debió de quedarse con 3 cosas simplemente: nombrar jueces, ratificar jueces, que era lo que ya se había admitido con la reforma constitucional, y tercero, el tema de la sanción exclusiva de jueces y fiscales de la Corte Suprema o a nivel de la Corte Suprema, nada más. Pero tiene tantas cosas que hacer que obviamente mi preocupación es que ello, al igual que en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, le va a obligar a tercerizar, va a perder control y al fin de cuentas los procedimientos no van a tener el éxito, no van a tener... Y se podría repetir la historia. Ese es el gran riesgo. Llegar a pervertir la institución. Es lo que nos preocupa a todos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esa aclaración. Y estamos en el momento oportuno de poder discutir, de poder debatir, de poder analizar, de poner la lupa en cada numeral, en cada inciso, para que, si se quiere hacer un real cambio, esto ocurra. Y entender que no solamente es esa ley, es un conjunto de tareas que las instituciones tienen que cumplir. Y a propósito de un tema que escuchaba mientras tenía la entrevista usted con Marisa Glave, la congresista, se menciona que hay un acuerdo de la Corte Suprema relacionado con la aplicación de las normas del Código de Procedimientos Penales y el Código Penal cuando se trata de sentencias apenas privativas de libertad. Sí, por el caso Donaire. Exactamente. Pues la posición de la Corte Suprema en este sentido es sumamente clara.
Cuando se trata de penas privativas de libertad aplicadas en condenas sujetas al Código de Procedimientos Penales, su cumplimiento efectivo es inmediato. Cuando se trata de sentencias condenatorias a penas privativas de libertad sujetas al régimen del Código Procesal Penal, su cumplimiento también se ejecuta de carácter transitorio, salvo que el juez disponga lo contrario. Entonces, ¿el Congreso se está burlando del Poder Judicial en este caso? Nos parece una especie de ping-pong ideológico poco coherente, ¿no? O sea, pedirle al Poder Judicial que aclare. ¿Qué va a aclarar si el Poder Judicial está planteando justamente Por eso le digo, un requerimiento? ¿Qué está haciendo el Congreso? Es simplemente una actitud burlarse, desconocer una decisión del Poder Judicial. Yo entiendo que está descalificando lo que es el requerimiento formal, serio y de acuerdo a sus competencias que ha hecho la Comisión de Levantamiento. El señor Donaire tendría que Judicial. ser mañana detenido. Nosotros entendemos que eso es cuestión de tiempo en la lógica de que se decidan. Y no solamente el caso de este congresista, sino cualquier otro caso. Las inmunidades tienen límites, las inmunidades tienen que no servir por eso. Y podría haber una responsabilidad penal en el Congreso, desconociendo esto, que hay límites para aplicar la inmunidad parlamentaria. Bueno, porque no se puede actuar así, a la libre, porque uno es congresista. Bueno, hay competencias que la Constitución y los reglamentos establecen. Nosotros estamos en el espacio que nos corresponde y eso ha sido señalado. Pero lo que sí quiero aclarar, y a eso venía mi referencia, es que ese acuerdo plenario, el 9 del año 2010 de la Corte Suprema, no tiene ninguna conexión con el tema que se está debatiendo. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos que haya estado aquí en 2019. Vamos a la pausa y vamos a volver con el tema.